Buenas tardes, María del Carmen. Soy tu tutora escolar Julia Beatriz Barrón Martínez y te voy a grabar un breve video que abarque la información más importante acerca de este manual de citas y de referencias de APA. Entonces, antes de comenzar a explicártelo, yo sé que tú tienes el material y que le puedes dar una lectura, pero antes me gustaría darte un contexto de dónde surge este manual. Ok, APA significa Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés. Y más o menos en los noventas comenzó a organizar una serie de materiales que permitían estandarizar u homologar qué significa que se escribiera de la misma manera la escritura científica y los proyectos científicos o tesis. ¿Por qué tuvo que crear estas reglas APA? Bueno, tú te preguntarás si APA tiene que ver con psicología porque yo lo estoy utilizando en prepa en línea. La respuesta es muy simple. Es porque hasta ese momento nadie se había cuestionado cuáles eran las reglas de escritura. Entonces, imaginemos que alguien en México hacía una tesis, hacía un trabajo, y después alguien en Estados Unidos, y después alguien en Honduras, y después alguien en España. Entonces, había muchas formas diferentes de escribir y era difícil llegar a un consenso. ¿Por qué se tiene que llegar a un consenso? Porque la información puede ser universal. Es decir, lo que tú escribas, si se sube a Internet, pueden leerlo muchas personas. Entonces, digamos que todos estamos conectados y es importante que la información se escriba de manera homologada, es decir, con reglas similares. Entonces, bueno, APA crea la primer APA, en realidad la institución, esa asociación se encuentra en Estados Unidos. Entonces, como fue la primera organización que se tomó la libertad de hacer todas estas reglas de escritura, reglas de citación, de cómo diseñar una gráfica, una tabla, de ahí ese consenso se extendió a todos los países. Hoy en día, en el 2025, todas las personas que pertenecemos a humanidades o que estamos en nivel medio superior, nos ceñimos a esta información de APA. Es muy importante que desde que te encuentras en la preparatoria, todos los trabajos académicos se escriban con reglas similares, ¿no? Para que puedan consensuarse la información. Ok. Entonces, esa es una breve historia acerca de APA que deben de saber, porque no solo es leer el manual y pensar que las reglas fueron creadas de manera arbitraria o que son muy difíciles. En realidad, no. Existen otras formas de citación de la Chicago, estilo Nature, que se usan más, por ejemplo, los médicos, ¿no? Pero APA dijo, estas reglas son las más simples, entonces son las que se utilizarán en trabajos científicos, en proyectos científicos, en trabajos académicos, que es donde tú entras. Entonces, es muy importante que desde ahorita te vayas familiarizando con esas reglas. Al principio puede parecer mucha información. De hecho, el manual, yo por ahí tengo uno impreso, pero el manual electrónico incluso lo puedes encontrar, es más o menos de este tamaño, ¿no? Es un poco grande. La versión que les ofrecemos aquí en Prepa en línea es en realidad una versión muy corta, muy reducida, que incluye la gran mayoría de las reglas de citación. Ahora, voy a ir compartiendo el material porque es importante que estemos hablando acerca de la misma información. Muy bien. Entonces, ahora tú en la pantalla puedes ver el manual del que tú también dispones y que te has dado a la tarea de revisar. A simple vista puede parecer mucha información, pero me gustaría irlo repasando contigo y explicándote de manera muy general cómo funciona. Incluso va a haber un punto donde yo te sugiera cuáles son las páginas más importantes de este manual, donde ya no tienes que revisar todo el manual cuando hagas tus trabajos, simplemente irte a estas páginas y tomar ejemplo de cómo realizar tus citas correctamente. Ok, entonces este es el manual, voy a irlo avanzando. Aquí vienen las personas que lo elaboraron. En realidad son trabajos editoriales muy amplios. Ok, no vamos a ir al índice, vamos a empezar aquí. Ok, lo primero que tú tienes que saber, María, es que citar y referenciar es un acto de honestidad. ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican a escribir artículos científicos,
libros, que están en organizaciones, que dirigen hospitales, que dirigen escuelas o que hicieron algún descubrimiento importante. Y el haber realizado un trabajo así les otorga un mérito, que significa que esa idea es original. Es tan original que esa idea ya se constató si alguien en el mundo escribió algo similar y nadie lo escribió. Entonces, a los autores se les debe de dar crédito y reconocimiento. ¿Por qué? Tú pensarás, ¿por qué? Porque a muchos de estos autores, a la gran mayoría, no se les da una remuneración económica, ¿no? Es decir, si escriben un libro, la gran mayoría tienen o muy pocas o nulas ganancias. Entonces, el mundo académico dijo, bueno, no va a haber un pago porque está aportando conocimiento a la ciencia, pero lo que se tiene que hacer es dar crédito a sus ideas y dar crédito es hacer citas y referencias de manera adecuada. En esta primera sección, tú encontrarás un poquito de lo que te he platicado, quizá de la adaptación del estilo APA para citas y referencias. Lo que hizo Prepa en línea es, obviamente estamos en nivel medio superior, no nos vamos a meter en cuestiones de otras ciencias. Hizo un resumen de ese manual y te lo cuenta en este primer apartado. ¿Cómo hicieron ese resumen? ¿Qué reglas consideraron? Lo que tú debes de saber es que son reglas que se encuentran en el libro original, ¿no? Que en algún momento tuve la oportunidad de leerlo todo entonces es muy interesante y de hecho va cambiando de edición. Ahorita vamos en la quinta edición de APA, ¿no? Se creó el primer manual, el segundo, el tercero, el cuarto. Ahorita estamos en el quinto. El trabajo editorial que hizo Prepa en línea fue hacer un resumen de APA, quinta edición, y entonces lo plasma aquí para que tú ya no tengas ni que comprar el manual, ni que ir a internet a leer tanta información. Ok, entonces, aquí hay una frase que transmite lo que te acabo de comunicar. El conocimiento es para toda la comunidad y de ahí te decía que los científicos que escriben investigaciones, que crean conceptos, ¿no? Que suben toda la información a Internet, pues justo lo que buscan es compartirlo, pero lo comparten siempre y cuando se les dé crédito a sus ideas, ¿ok? Pues bueno, aquí viene una imagen, aquí te habla de la importancia de citar. Citar tiene muchos beneficios, María. Sustentas tus ideas, proporcionas a quien te lee una guía de los documentos que pueden consultar, evitas el plagio o robo de ideas, que este es un punto muy importante que en nivel medio superior no solemos utilizar, pero te voy a contar brevemente. A veces lo que ocurre es que somos distraídos y entonces consultamos a un autor, anotamos una idea y se nos olvida por tiempo, porque cambiamos de documento, yo qué sé, colocar el nombre del autor de esa idea. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, María, porque puede ser malinterpretado como si yo me quisiese plagiar la idea de alguien más, cuando no es el punto. La gran mayoría de los errores que se cometen de citación y referencias tienen que ver con desconocimiento, no sabía cómo citar, no lo estaba haciendo correctamente o no tenía esta información como la que ahorita te estoy compartiendo. Entonces, bueno, aquí en esta página te dicen, en resumen, por qué es importante citar. Entonces, hasta aquí lo único que me gustaría que tengamos en mente es la importancia de citar adecuadamente. Ahorita ya vamos a entrar en información más específica. Ok, claves para la escritura académica. ¿Qué es la escritura académica, María? Cuando tú estás elaborando un trabajo en prepa en línea, una actividad, seguramente necesitas inspiración, meterte a bases de datos, meterte a páginas. Ok, lo que tú haces en tus actividades es escritura académica, que se parece un poquito a la escritura científica. ¿Qué significa esto? Es una escritura formal. Eso es lo que me gustaría que sepas. Es una escritura formal. ¿No? Es una escritura que la van a leer tus asesores, pero también te digo que si se sube a internet puede leerlo todo el mundo, ¿no? Entonces, claves para la escritura académica: buscar información, expresar con tus palabras, diseñar figuras o tablas, ahorita llegamos ahí, otorgar el crédito correspondiente, propone la forma en la que se pueda citar, construye ideas originales y realiza citas y referencias. Muy bien. Ahora bien, cuando empezamos en este mundo de la escritura académica, qué es lo que tú realizas, algo que ocurre comúnmente es, empiezan a venir muchas palabras que no conocemos, entonces hay que irse familiarizando poquito a poco con las abreviaturas. Esta es una de las principales que tú te vas a encontrar, que es S.F, significa sin fecha. Resulta ser que hay autores que están publicando constantemente
comunicaciones, libros, artículos, sitios en internet y olvidaron poner la fecha. Entonces, en esos casos donde es irrastreable esa fecha, se coloca SF, es decir, que el autor de esas ideas no colocó, no hay un lugar donde tú puedas encontrar la fecha. Esa es una de ellas. Ahora bien, de repente tú puedes citar, por ejemplo, lo que dijo la CNDH. Imaginemos que estás haciendo una actividad y entonces dices, bueno, quiero, en la CNDH seguramente viene un concepto de inclusión que quiero incluir. Ok, puede que tú escribas CNDH, pero ¿qué tal si alguien no sabe qué es? Tu asesor tiene tantos trabajos que revisar que no sabe. Entonces, CNDH es una sigla porque cada una de las palabras compone un significado que es Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, puedes emplear siglas, pero también puedes emplear acrónimos, ¿no? Por ejemplo, CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o CONACYT, no puedes citar lo que diga CONACYT. En este caso se le llama acrónimos. Puedes tener una abreviatura. En vez de decir coordinador, puedes decir CORD, o en vez de decir doctor, puedes poner DR, o en vez de decir maestro, puedes poner MTRO, ¿no? Entonces, cuando tú empieces en la escritura académica, se vale utilizar abreviaturas, siglas y acrónimos. Esta que te coloco aquí son algunos ejemplos, pero en la tabla 1 vienen ejemplos más concretos, ¿no? De repente tú puedes ver CAP, qué significa, ¿no? Entonces, se trata, María, de con el tiempo irte familiarizando acerca de estas abreviaturas. Estas son las más comunes, ¿no? Por ejemplo, páginas P punto, páginas PP punto, volumen, volúmenes. ¿Qué es un volumen? Cuando alguien edita un libro, lo edita, imaginemos, en el 2025, pero ese editorial tiene derecho a publicar hasta 5 libros en el año. Entonces, dice libro 1, volumen 1, libro 2, volumen 2, o libro 5, volumen 2, ¿no? El volumen es las veces que publica una editorial material al año, ¿no? Hay editoriales que tienen un volumen al año, otros que tienen 20, no lo sabemos. Por eso es importante lo del volumen. Número, editor, director y bueno. Esta tablita te va a servir mucho para familiarizarte. Ahora sí, vamos a entrar en la información más importante. Hay que saber diferenciar, María, entre una cita, una referencia, una fuente y una bibliografía. Me gustó esta tablita porque es un cuadro comparativo donde te puede explicar de manera muy general a qué se refiere cada uno de ellos. No te lo voy a leer porque tú lo puedes leer y no quiero que este video sea muy cansado. Entonces, vamos a resumir. Una cita es cuando tú tomas material de internet y lo escribes con tus propias palabras o entre comillas. Esa es una cita. Una referencia es la descripción específica de esta fuente, es decir, el autor, la fecha, el título, todo esto que anotas hasta abajo en las referencias. Sección de referencias es lo que antes, no sé tu edad, pero yo te digo la mía, yo tengo 36 años y cuando íbamos a la primaria, yo me acuerdo que te decían, incluye la bibliografía. Y ahora le llaman referencias. Entonces tú puedes estarte preguntando qué está pasando. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Te voy a contar la principal diferencia. Ustedes nos decían que incluyéramos la bibliografía porque es todas las fuentes que tú consultaste, todos los libros, artículos, todo, y lo anotabas hasta abajo. Pero hoy en día se le llama referencias porque solo vas a incluir lo que hayas mencionado en tu texto, ¿no? Si no mencionaste una información, no puede estar en las referencias. Entonces, la principal similitud que existen es que ambos son un listado, pero la referencia es solo voy a incluir la información que fue mencionada en mi texto y lo que te piden en prepa en línea son referencias. Otra cuestión, fuente, son todos los medios de comunicación donde tú tomas información. Se vale tomar como fuente lo que se dijo en un noticiero, lo que se dijo en una revista, lo que se dijo en un capítulo de libros, lo que se dijo en un periódico digital, lo que dijo una persona famosa durante una comunicación o una rueda de prensa. Todo el material que tú consultes cuenta como fuente. Entonces, fuente es casi cualquier información. Y bibliografía es lo que te comentaba ahorita de la principal discrepancia que existe entre bibliografía y referencia. Esa es la información de manera muy general. Vamos ahora sí a ir a cada uno.
de ellos. Ok. El primer punto, que tiene que ver con la autoría. El concepto de la autoría es un elemento que tenemos que tomar en cuenta porque recuérdalo, que cada que tú retomas información de alguien significa que vas y lees a un autor. Y entonces, como estás leyendo su obra, lo que hizo, lo que dijo, lo que escribió, lo que investigó, es importante que sepamos de dónde viene la información de este autor. Ahora vamos aquí. ¿Qué es una autoría individual y una autoría colectiva? Ah, bueno, por ejemplo, si yo, Julia, publico un artículo y solo yo lo publiqué, entonces es de mi autoría individual. ¿No? Entonces, ahí va a aparecer mi nombre. Pero si yo lo hice con un grupo de investigadores, con un laboratorio, en un centro de trabajo, entonces es una autoría colectiva. No lo hizo una persona. El 100% del trabajo se distribuyó entre 5, 6. Hay incluso artículos, María, que hasta tienen 20 autores, cuando son trabajos muy amplios. Por ejemplo, podríamos pensar en la autoría de la vacuna, es cuando fue la pandemia, COVID. Se publicó un artículo de la creación de esa vacuna y si tuvieras el listado de referencias, vienen centros de investigación, están como 70 personas en la publicación original que aparece en Nature. Entonces, ese trabajo de investigación, la vacuna fue un trabajo de investigación, requirió del trabajo intelectual de muchas personas de muchos lugares del mundo que aportaron un poquito para que ese descubrimiento se llevase a cabo. Entonces, debemos entender cuándo un trabajo es autoría individual y cuándo es autoría colectiva. Con base en mi experiencia, María, yo te podría decir que la gran mayoría de los trabajos son de autoría colectiva. Es muy difícil que encontremos alguno que hizo solamente una persona, pero sí las hay. Siguiente. Ok, ya sabemos que los autores pueden ser individuales o colectivos. Ahora vamos a un ejemplo. Aquí, ¿no? Este es un libro de una editorial que se llama CESA y se llama Leer para Escribir. ¿Qué estamos viendo ahí, María? Bueno, que hay muchos autores, lo que te decía, ¿no? Aparece el autor con su nombre y apellidos. Ojo, ahora aquí es importante. Hay autores, cuando tú publicas una investigación, tú puedes elegir el nombre con el que quieres que el mundo te lea. Que puede ser tu nombre real o puede ser que le quites un apellido y eso se vale. Hay autores, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es muy largo, Julia Beatriz Barrón Martínez. Cuando yo publico investigaciones, yo pongo Julia B. Barrón guión Martínez, ese es mi nombre artístico, digamos. Pero hay personas que podrían decir, ay, no, yo solo me voy a llamar Julia Barrón. Esa es la razón por la que te vas a encontrar material con el nombre del autor enorme y otros que se van a llamar nada más como Linda Smith. ¿Y cuál es la razón? Es porque cada persona que genera ciencia o que genera información decide cómo es que quiere ser leída en la comunidad científica. Entonces, por ejemplo, aquí en la información que podemos ver en la diapositiva, esta persona que se llama Javier H. Murillo, pues H es su segundo nombre. Y le pone un punto, ¿para qué? Para, pues, no colocarlo y ahorrar un poquito de espacio, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Ah, también como autores puede haber organizaciones, como veíamos más arriba, ¿no? La CNDH puede publicar información. En la CNDH trabajan muchas personas, María, para no estar incluyendo a todas las personas, dicen, bueno, cada que publiquemos o que demos a conocer información, pues va a aparecer CNDH o la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Cada año ofrece actualizaciones de información médica y lo que hace es que el autor ahí es OMS, Organización Mundial de la Salud. Ok, entonces pueden ser organizaciones, fundaciones, instituciones. Ahora sí, vamos a entrar a la información relacionada con las citas. Ok, las citas, cuando tú estás escribiendo una actividad, vamos a imaginar que tu actividad es ¿qué es el resumen? Entonces tú te metes a internet y buscas qué es el resumen, ok, te despliega varias páginas, y encuentras una que a ti te gusta y que parece confiable según las reglas para encontrar información confiable. Ok, María, tú encuentras un material donde viene información muy valiosa de qué es el resumen. Lo que vas a hacer vas a hacer dos cosas y eso depende de tu estilo. De tu estilo al escribir me refiero.
¿Vas a hacer una cita directa o vas a hacer una cita indirecta? ¿Qué es una cita directa? Que vas a escribir. Por ejemplo, Smith en el año 90 dijo que el resumen es, y colocas toda la definición entre comillas. Esa es una cita directa porque no estás alterando la información de este autor, estás colocándolo en palabras textuales, se le llama. Palabras textuales es lo que yo dije de viva voz y no le modificaste ni un punto ni una coma. Esa es una cita directa. ¿Se vale hacerlas? Sí, pero en prepelímea se puede optar por otra forma de citar que es de manera indirecta, que lo que tú haces es parafrasear lo que dijo Smith en el 90 acerca de que es un resumen. ¿Qué dijo Smith? Que un resumen es una forma de sintetizar la información más valiosa de los textos a través de la ubicación de las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces tú ya lo dijiste con tus propias palabras, pero aunque lo hayas dicho con tus propias palabras, es indispensable que tú coloques quién lo dijo. Ahora tú me preguntarás, ¿cuáles son mejores? Yo te diría, yo no soy tu asesora virtual, soy tu tutora, pero es más conveniente que aprendas a hacer citas indirectas. O sea, que parafrasees lo que dijo el autor, porque eso te va entrenando para que tú comprendas la información y lo digas con otras palabras, ¿no? Que son palabras tuyas, María. Lo que buscan tus asesores es que sean palabras tuyas, propias, ¿no? Ok. Entonces, cuando escribes una cita directa, ojo, no tiene, si la vas a poner entre comillas, porque es lo que dijo textualmente el autor, no pueden ser más de 40 palabras. Y esta es una regla de A. ¿Por qué? No me preguntes, pero ese es el número. No puede haber más de una cita entre comillas de más de 40 palabras. Las tienes que contar, ¿ok? Entonces, bueno, estos son ejemplos de cita directa, cita indirecta, ¿no? Este es como citar una sección, una diapositiva. De repente, si tus asesores te mandan diapositivas, puedes citar las diapositivas y puedes decir que eso se leyó en la diapositiva 8, ¿ok? Entonces, paráfrasis es una palabra que vamos a estar utilizando y que más abajito me encanta esta imagen porque hay paráfrasis complejas y unas menos complejas. Es decir, a veces tú puedes casi darle una vuelta a la información de un autor y lo que haces es decirlo con otras palabras que a nadie se le ocurrieron. Son tuyas, pero la idea es del autor. Digamos que el autor te inspiró. Paráfrasis es eso. Cuando a mí me inspira alguien o algo y yo digo con mis propias palabras lo que esa persona hizo. ¿Ok? Entonces tú, conforme vayas avanzando, María, vas a tener cada vez más experiencia parafraseando. Vas a ser muy buena parafraseando, ¿ok? Entonces, bueno, aquí te menciona lo de dar crédito. Ok, ahora vamos aquí. Ah, vienen tipos de citas, una cita directa corta, cita directa larga, que puedes tomar algunos ejemplos cuando estés redactando tus actividades. Aquí vienen como, te dan incluso algunas opciones de cómo puedes hacerlo, ¿no? Dilo con tus propias palabras. Muy bien, ahora sí vamos a entrar página. Ok, quiero que pongas mucha atención porque ahora sí, aquí en la página 16 va a ser una página donde siempre vas a estar regresando. Es de las páginas más importantes porque te explica qué es una cita narrativa y una cita parentética. A mí no me gusta mucho este nombre de parentética y yo le llamo citas de paréntesis. Es eso. Entonces, ok, ¿qué es una cita narrativa y una cita parentética? Voy a avanzar aquí a la página 17 para explicártelo. Ok, imagínate que tú estás haciendo tu actividad y dices, ay, encontré una definición de plagio, entonces la voy a escribir. De acuerdo con Soto Rodríguez, en el 2012, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Esa es una cita narrativa porque ocurrió dentro del texto y además tú dijiste lo que dijo Soto. Si te fijas ahí, se colocan sus apellidos y el año en el que lo dijo. Ahora, una cita parentética es cuando no dices de acuerdo con Soto, simplemente
plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional y pones entre paréntesis quién lo dijo. Estos paréntesis te indican, o a mí, si yo estuviera leyendo tu tarea, a mí me indican que Soto Rodríguez dijo eso que está antes de su nombre. Entonces, estas son las dos maneras en las que tú puedes hacer citas narrativas o parentéticas. ¿Cuáles te recomiendo yo? Yo te voy a dar una recomendación. Si tú lo que te falta es tiempo, mejor a citas parentéticas. ¿Por qué? Porque pones la definición con tus propias palabras, abres paréntesis y listo, ya quedó. Las citas narrativas necesitan un poco más de elaboración y para eso volveré acá a esta palabra, a la página 16 porque las citas narrativas necesitas como en la opinión de Soto Rodríguez, en palabras de, como expresa, necesitas como que emplear más vocabulario y en las citas parentéticas no, solamente parafraseas la información, lo pones entre paréntesis María y listo. ¿Ok? Pero esto te lo dejo a tu consideración. Ok, aquí es cuando la cita narrativa es de un autor y la cita parentética es de un autor, pero yo te decía que hay investigaciones que tienen más autores. Aquí vemos otro, dos autores, por eso te digo, de la página 17, aquí lo anoté, a la página 17, 18, 19, 20 son ejemplos donde tú vas a aprender cómo citar. No cuando tengas un autor, dos autores, tres o más autores, ¿no? Hay una expresión que utilizamos en la ciencia cuando en un trabajo colaboraron más de tres personas. Imagínate tú que estás buscando un trabajo, un libro y participan más de tres personas. No vas a estar poniendo los apellidos de todos. Imagínate cuánto nos tardaríamos. Entonces se utiliza la expresión etol, que es una expresión que significa y los otros, ¿no? Entonces, es muy importante, María, que tú sepas cuando un trabajo, dame un segundo, cuando un trabajo tiene más autores, ¿no? Entonces, etol es una palabrita que decía que significa y los otros u otros colaboradores y es una expresión latina, ¿no? Que utilizamos aquí para decir, ah, y los demás, ¿no? No se usa de manera despectiva, sino es como, y los otros, y solo se coloca el primer autor. Entonces, si vienen muchos autores en los materiales que tú revises, vas a escribir etol. Se lee así, etal, etol, punto y coma y pones el año. Aquí vienen ahora, cuando estás citando lo que te decía, mira, aquí viene el ejemplo de la OMS. Cuando tú estás citando que la OMS dijo que detalla para todas las edades el nivel de actividad física necesario para gozar una buena salud. Es una cita directa porque tú dijiste exactamente lo que dice la OMS entre comillas. Recuerda, si tú dices, si tú escribes lo que dice un autor igualito, es una cita directa. Si tú lo dices con tus propias palabras, es una cita indirecta, pero las dos son citas. Ese es un hecho. ¿Ok? Entonces aquí vienen ejemplos, ¿no? De cómo hacerlo. Por eso te digo, la página 16, 17 y 18 son muy importantes. Aquí en la página 19 viene algo que no te recomiendo mucho. Se llama cita de otra cita. Suena raro, ya lo sé. Pero la cita de otra cita, María, ocurre cuando, imaginemos, ¿no? Yo escribí un artículo científico, yo, Juli. Pero después tengo una amiga, una colega, que dijo, ah, qué bonito lo que escribió Julia, lo voy a parafrasear. Y después tú, María, encuentras ese texto. Entonces vas a poner, imagínate que mi amiga se apellida Díaz. Vas a poner, como menciona Díaz, como menciona Barrón, o sea, yo, citado en Díaz, la comunicación es decir, nos tienes que mencionar a las dos, lo sé, y es más trabajo, porque tienes que mencionar a la primera que lo hizo y a la segunda que lo interpretó. Eso es más trabajo y yo honestamente no te lo recomiendo porque a veces para mí es confuso, ¿no? Cita de la cita. Entonces lo que tienes que hacer ahí, María, es buscar al primer autor que lo dijo, quién lo interpretó y tú colocar a los dos. No es que estén prohibidas, ojo,
pero yo te recomiendo que no lo hagas porque este tipo de citas, como que yo diría, pues, ¿para qué citas a la persona intermediaria? Mejor ve a la cita de, pues, la mía, la original, ¿no? ¿Para qué ir a otras personas que estaban interpretando el material? No. Trata de ir a primeras fuentes. Yo soy primera fuente si yo escribo artículos. La persona que me leyó es segunda fuente. Trata de ir a primeras fuentes. Por eso esta no le voy a dar tanta importancia. Cita de otras citas. Ok, citar textos con la misma autoría y fecha. Ok, aquí dice, ordena tus referencias. Por ejemplo, de hecho aquí te dan un muy buen ejemplo de cómo hacer una referencia. Molina Natera, ¿qué son? Los apellidos. Coma, ve que seguramente se llama Valeria, se llama Verónica, pero no se coloca todo su nombre, entonces es B punto. ¿Y qué pasa, María, si tiene otro nombre que se llama Valeria, Claudia? Entonces B punto, C punto. No sabemos su nombre, pero así se coloca. Después, entre paréntesis, el año. Te preguntarás, ¿por qué dice 2019 si el 2019 solo es un año? Ah, es porque esa persona ese mismo año publicó dos materiales. Y entonces para poderlos diferenciar, al primer material, imagínate que lo publicó en enero, se le coloca A y el que se publicó en agosto se coloca B. Esa es una simple manera. Cuando tú ves esas letras, significa eso. Ok, entonces pones el año entre paréntesis, punto, después se coloca, esto es como escribir una referencia. El discurso pedagógico en las tutorías de escritura, develando elementos de una práctica educativa. Eso que acabo de leer es el título del material, ¿no? Y después, bueno, punto, Revista Mexicana de Investigación Educativa. Ese es el lugar donde se publicó, que es una revista física o digital, se publicó en una página de internet, se publicó, no lo sabemos, ¿no? Entonces, es muy importante, María, que sepas cómo se compone una referencia y después se coloca, aquí viene, ¿no? HTTP. Este seguramente es el lugar donde se encuentra el material, que si tú le das clic, ahí lo encuentras, ¿no? Entonces, puedes incluir ese sitio de internet. ¿Ok? Entonces ya está citar textos con la misma autoría y fecha. Aquí vienen algunas recomendaciones. Ahora sí, vamos de lleno a las referencias. Ok. ¿Qué te decía de las referencias? Es escribirse de acuerdo al estilo APA el material donde tú tomaste la información. Vamos a poner la autoría, fecha, título y fuente. Ok. Con este ejemplo, María, tú vas a poder hacer todas tus referencias. Yo te recomiendo que lo imprimas. Bueno, a mí me gusta imprimir o anotar aquí en un cuaderno, pero a veces evito estar ahí perdida en la computadora o en el celular. Este ejemplo está muy bueno, porque si a ti te dejan una tarea y descargas un material, lo que tú puedes hacer es intentar hacer tu referencia con base en esta. Entonces, Huerta, David, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo te había dicho que no se coloca el nombre completo de la persona. Aquí sí se colocó. Bueno, Huerta, David, punto. Después, 2019 es la fecha. Después, título en cursiva, material de lectura número 16, poesía moderna. Ese es el título. Después viene la fuente. La fuente es de donde lo sacamos. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Y después viene el enlace. Es donde si yo le doy clic, yo soy tu asesora y le doy clic, debe de abrirse la página donde tú tomaste la información. Entonces, ¿qué es eso de sangre francesa? Tú lo puedes programar en tu Word. Le colocas, seleccionas tu referencia y te vas a la barra de herramientas hasta arriba, dice sangrías y escoges la sangre francesa. ¿Qué es la sangre francesa? Es cuando el nombre del autor queda como volando y se recorre el texto. Esa es una sangre francesa, es muy sencillo de hacer. Okay. Entonces, este es un ejemplo de cómo hacer las referencias. Aquí viene otro ejemplo, Contreras Ramírez José Luis y de Paz González Isaac.
ve haciendo muchos ejemplos o tómalos, te digo, imprímelos y pégalos en tu cuaderno o si tienes, o en tu computadora donde tú te acomodes a trabajar. Ok, aquí te dan algunos tips. Ay, aquí viene una parte muy importante. Ok, ves que acá arribita dice en esta sección, ejemplo, Contreras Ramírez José Luis, y viene un link, ¿no? Voy a señalar. Entonces, aquí estoy, aquí viene un link. Que este link, si tú le das clic, te va a permitir habilitar el material, pero vámonos más abajo. Ya no lo estoy utilizando. Ok. Vámonos más abajo. Ahora, esto que se llama DOI es un código que se creó hace, que será unos 15 años. DOI significa Digital Object Identifier. ¿Qué significa? Identificador de un objeto digital. Entonces, todo en Internet, para que tú no estés buscando y buscando y buscando, se crea un código. Cuando tú le das clic, ese código te lleva directamente al material, que es este. Si yo le doy clic aquí, me va a llevar al material. Entonces, existen dos identificadores de los materiales digitales, o un DOI o una URL. La URL es una dirección de Internet donde vas directamente y accedes a esta información. Ok, voy a borrar esto. Muy bien, listo. Ok, entonces hasta aquí pues ya estamos, te decía lo de URL y DOI sirven para esta parte que vas a colocar al último donde dice enlace. Muy bien. Ok, entonces aquí vienen algunos ejemplos de cómo citar otros materiales. Yo te decía, Adela, en estas páginas viene información muy importante. Referencias con información incompleta. Yo te decía que sí hay trabajos y sobre todo los de que tienen más de 30, 40, 50 años que se subieron a internet y no se colocó el año o le faltó el título, le faltó algo. Sí se vale poner referencias con información incompleta, ¿no? Tú buscas y buscas datos de la obra y resulta que no está. Ok, María. Entonces, aquí viene una solución que te proponemos en Prepa en línea CEP. Cuando tú no tengas el título, puedes poner SF sin fecha, porque si tú solo dejas el paréntesis, yo como tu asesor voy a pensar que no buscaste la fecha y en realidad eso no es verdad. Más bien lo que ocurrió es que no estaba y hay datos de obras incompletas. Entonces, estas son distintas soluciones que te da Prepa en línea cuando no encuentres algún material que sí, a veces no se encuentra algún dato, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una referencia con más de una autoría? Las que vimos arriba son referencias, pero de un autor. Aquí vienen ahora sí referencias de varios autores. Yo te decía, cuando se publicó la investigación de la vacuna que se creó contra en la pandemia, la de COVID, participaron muchísimas personas en la creación de esa vacuna. Imagínate estar escribiendo los nombres de todos. Entonces, lo que dice APA es, pues no vas a colocar los nombres de todos, salvo, por ejemplo, en el punto 3.3.1, te dice que no vas a colocar todos los nombres, solamente vas a colocar algunos. Por ejemplo, aquí dice, más de 10, cuando una obra fue elaborada por 10 o más personas, únicamente incluye el apellido y nombre o el nombre completo de los primeros 10 e inserta puntos suspensivos. Solo vas a colocar el nombre de los primeros 10 autores y ya después le pones 3 puntos suspensivos que indica que hay más autores dentro de esa investigación. Ahora, ¿qué es la sección de referencias? Yo te decía, para textos académicos es referencias, no bibliografía. Te voy a poner un ejemplo de bibliografía. Bibliografía es, por ejemplo, cuando tú consultas el diccionario, ¿no? Porque no sabemos el significado de una palabra. ¿Es un material que usaste? Sí. ¿Se pondría en bibliografía? Sí, pero en referencias ya no. En referencias no se citan los diccionarios, por ejemplo, porque ese es un libro que utilizaste para ti misma, ¿ok? Muy bien, entonces eso es en la sección de referencias. Ok, aquí vienen algunos otros ejemplos de cómo, si tú tienes dudas, María Lola, si tú tienes dudas de cómo hacer adecuadamente tus referencias,
Aquí vienen algunos ejemplos que yo te recomiendo. Si imprimes este material, con marcatextos, puedes señalar aquellos que te van a ayudar a hacer tus propias referencias. Ok, aquí viene ejemplo de una sección de referencias. Eso yo hacía al inicio cuando me costaba tanto trabajo aprender algunas reglas. Lo que hacía es copiar la manera en la que los demás lo hicieron bien, ¿no? Aquí viene ejemplo de referencias, referencias comunes. También puedes citar los recursos que tenemos en Prepa en línea, claro. Y aquí viene un ejemplo de cómo hacerlo. Ok, puedes citar algún PDF que te mandaron tus asesores, algún material que se subió a la plataforma, alguna página. Esta es en tus actividades de aprendizaje, puedes citar recursos, cómo se cita un proyecto integrador. Puedes tomar información que tenemos en Prepa en línea, igual se tiene que citar. Aquí viene cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si tú citas, por ejemplo, un proyecto integrador, así lo tienes que escribir, como dice en este punto. Te lo voy a señalar. Estoy aquí. Entonces, imagínate que tú estás citando esto, dice Prepa en línea CEP sin fecha, porque todo el material no se sube con fecha. Proyecto integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo, módulo 10, es una persona que estaba en módulo 10. Transformaciones en el mundo contemporáneo y de dónde se sacó, acuérdate del fuente, plataforma de aprendizaje. Entonces, esta es una manera, María, en la que tú puedes citar incluso un proyecto integrador, todo se puede citar. Si tú me preguntaras qué no se puede citar, en realidad casi nada. Te decía lo del diccionario, ese es un material que no se suele citar, ¿no? Porque ese es para información nuestra, ¿no? Ok, vamos a continuar. Se puede citar información de un foro, de un ejercicio, de un cuestionario. Se puede citar una infografía que te haya mandado tu asesor, por ejemplo, para entender la fundación del virreinato. Y entonces tú citas esa infografía porque de ahí sacaste información, también se vale hacer eso. Y aquí lo puedes encontrar. Ok. Se puede citar un video, un audio, caja de herramientas de asesor virtual, se puede citar una lección, ¿no? Entonces, casi toda la información que tenemos en la plataforma, páginas y artículos en Internet, que es la que yo más recomiendo, ¿no? Que te vayas a páginas educativas, por ejemplo, donde buscar información en Google Académico, ahí te despliega una serie de información, incluso si tú dices que sea información nueva, o sea, me refiero a del 2020 para acá, tú le pones ahí el rango del año. Entonces, aquí es para ejemplos de cómo hacer tus referencias de páginas y artículos de Internet, de libros, acá viene de capítulos, de material audiovisual, algún seminario, incluso alguna película. Puedes, si te dejaron una tarea y tú estabas viendo con tu familia el fin de semana una película y viste información que te parece que está relacionada con tu proyecto, puedes citarla. Colocas el nombre del director, como aquí González Iñárritu Alejandro, el que es el director, entre paréntesis el año, la película Amores Perros y la casa productora, ¿no? Altavista Films o Z Film. Esa es una forma de citar material que tuviste en una película y que te ayudó a desarrollar o a hacer una reflexión acerca de una actividad, aunque no estoy segura si Amores Perros podría permitirte información, pero bueno, hay muchas películas que seguro tienen información muy académica y relevante. Puedes citar una serie, un episodio, capítulo de serie, un libro, una película, algún diccionario, ¿no? En consultas de palabras individuales o colectivas. Solamente recuerda que lo de los diccionarios es si fue para ayudarte a hacer tu actividad. Si solo fue para que tú tenías una duda, eso no se referencia. Se puede citar material gráfico, imágenes de archivo, fotografías, obras de arte de algún museo interactivo, infografías, mapas, diapositivas, carteles en ponencia, material sonoro, podcast que tú escuches en Spotify, claro que se puede, episodios, canciones, redes sociales. Haré aquí una pequeña pausa porque es
de la información que más citan recientemente, ¿no? Entonces, si tuviste un comunicado en Twitter, alguna información en Instagram, pero es importante, María, que sepas que es información fidedigna, porque regularmente información que circula a través de estos medios puede ser de origen cuestionable. Es decir, puede ser que alguien es muy famoso y difundió información que no tiene forma de ser verificada. Entonces, de que tú puedes citar alguno de estos medios, sí, pero antes yo te pediré que por responsabilidad te des a la tarea de verificar que esta información sea fidedigna. Puedes citar software y aplicaciones móviles, tesis en realidad. Hay, por ejemplo, en la UNAM, María, un repositorio de tesis de licenciatura, maestría y doctorado donde tú entras y ahí puedes consultar información de alguna tarea que te hayan dejado. Descargas la tesis y tomas la información y das crédito al, al autor de esa tesis. Presentaciones en congresos también se pueden citar, comunicaciones personales. Comunicación personal es cuando alguien da alguna entrevista, por ejemplo, ¿no? En algún noticiario, dio su opinión, esa es una comunicación personal, ¿no? Referencias legales, puedes citar, ahorita en tu módulo no aplica, pero en algún módulo donde veas cuestiones relacionadas con la Constitución, puedes citar en la Constitución, el artículo, acuerdos, decretos, tratados, leyes, que decía que casi todo se puede citar, códigos federales, leyes federales. Entonces, hasta aquí, María, lo que me gustaría que tengas en cuenta es, hay una regla para hacer referencias y siempre va a ser la misma. Allá te decía que en los ejemplos de las páginas 16 a la 19 están todas las formas en las que tú puedes citar algún material. Dependiendo de la actividad que tú estés realizando, va a ser la manera en la que elijas citar, ¿no? Entonces, vamos al quinto punto, que es tablas y figuras. Hay que saber diferenciar entre una tabla y una figura. Una tabla, María, muestra valores o información ordenadas en filas y columnas. Es cuando tú haces algo en Excel. Pues es una tablita porque te pidieron que organizara cierta información numérica, ¿no? O que enlistes, ya eso lo vuelve una tabla, pero figura es cuando tú pones alguna imagen, dibujo, fotografía, mapa, línea del tiempo, es decir, algo más visual. Esa es una figura. Según APA, tú solo tienes que dividir toda esta información en tablas o figuras, no hay más. ¿Cuáles son las características de estas tablas y figuras? Tú tienes que enumerarlas. Imagínate que entregas una actividad integradora y que colocas 3 tablas y 2 figuras y le pones tabla, tabla, tabla. Pues sí, pero ¿qué número? Si yo me quiero ir a la tabla 2, ¿cómo le hago para encontrarla? Entonces tú tienes que poner en el texto. Como se puede observar en la tabla 1, es una distribución de los valores de acuerdo y pones la cita. Recuerda, todas las tablas deben estar enumeradas en orden consecutivo y también las figuras para yo lectora o yo asesora saber de qué me estás hablando. Si no hay números de tablas, María, lo que ocurre es que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué pusiste una tabla ahí. Yo tengo que saber el orden. Debes de poner el número. Cada tabla y cada figura tienen un título. No se pueden llamar de la misma manera. Todas son diferentes y tienen que tener un número, un título, una nota. ¿Qué es una nota? De repente, debajo de alguna figura, ¿no? Vamos a pensar que colocaste una figura relacionada con el inventor de penicilina y colocas su imagen y entonces debajo pones nota. Esta imagen fue adaptada de, o esta imagen fue generada de, lo puedes generar con alguna material visual. Entonces vas a colocar en nota la fuente, alguna aclaración, algún comentario. Esa es una nota, ¿no? Describes el contenido, ubicación, tienes que poner siempre ver tabla 1, ver figura 1, ver tabla 2. Esta es la estructura más o menos que deben de llevar las tablas. Aquí, este ejemplo, de hecho, lo puedes tomar y puedes, cada que elabores una tabla, decir, a ver cómo está en el manual y puedes más o menos hacerla dependiendo de esta estructura. Ok.
como te dije, tabla 5, está el título de la tabla en cursiva y está toda la información que debe de estar en esta tabla. Tiene una nota, Prep en línea CEP 2019. Incluso puedes poner en la nota autoría propia, si tú hiciste tu tabla, que consultaste un libro y resulta ser que en ese libro la información estaba en texto y tú hiciste una tabla. Pues, ¿de quién es la tabla? La información es adaptada de, pero la tabla es tuya, ¿ok? Estructura de las figuras. Aquí también, por ejemplo, vienen algunas imágenes de algunas mariposas, de algunas florecitas. Puedes poner figura 1, lavanda, nota, elaboración propia. Tú hiciste esta imagen, o sea, no tú creaste la imagen, pero sí tú la introduciste en tu texto, entonces por eso es tuya. Muy bien. Cuadros y obras de arte también puede ser que en algún módulo relacionado con información de historia tengas que poner algún cuadro, alguna imagen relacionada con un cuadro, pero que fue publicado y que sabemos el autor, no de la información que vemos en internet. ¿No? Entonces, puedes colocar ahí figura 3, por ejemplo, Las Meninas, nombre original de la obra, nota, Velázquez 1656, que es el autor. En nota, acuérdate que es la información del contenido. Aquí vienen algunos consejos. Ok, encierra. Para finalizar, yo esperaba que este video, María, fuese general y me gustaría que si tú tienes alguna duda en particular, me lo menciones. Puede de repente resultar un poco tedioso leer toda la información, intentar comprender, asimilarlo, porque es mucha información. Es un texto de más de 50 páginas. Lo que yo te pediría para que no te cueste trabajo cuando elabores tus textos es, estás haciendo una actividad. ¿Qué necesitas? Me pidió el asesor que tenga al menos 10 referencias. ¿Qué significa? Voy a consultar 10 materiales en internet. 10. Me dijo de qué años, ok, busco de qué años. Ok, saque libros, saque una página, siempre vete información oficial, verídica, consulta información en Google Académico. También hay páginas donde vienen artículos en español muy interesantes relacionados con la información académica. Entonces, tú puedes buscar donde desees, María, pero el punto aquí es que toda la información debe estar debidamente citada. No es necesario que este manual te lo aprendas textualmente. Lo que es importante es que tú aprendas cómo hacer tus referencias. ¿Y cómo lo vas a aprender? Pues practicando. ¿Y cómo practicas? Cada que hagas una actividad, ve de las páginas, te decía, de la 16 a la 19 o de la 28 a la 43 vienen muchos ejemplos de cómo hacer tus referencias. Ya si tú tienes una duda más particular, me gustaría que me lo comentaras y yo con gusto, o me mandas por correo la foto de qué te está costando un trabajo referencial y puedo apoyarte con eso. Pero lo que necesitas es practicar, practicar, practicar para que llegue un punto en el que ya lo haces en automático y tú ya referencias de manera clara, lo haces bien, pero es por haberlo intentado tantas veces. Entonces, hasta aquí termino con este video, María. Espero que sea provechoso para ti. Si tienes alguna otra duda, espero que me escribas por correo. Hasta pronto.